Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Caterina Murcia Beltrán. Somos estudiantes del grupo 32 de cálculo diferencial. El día de hoy venimos a sustentar el tema de derivadas. Mis compañeros son. Brian Camilo Agudelo Galindo. Jenny Cristina Díaz Infante. Bueno, y como lo dije hace unos momentos, venimos a sustentar el tema de derivada. Entonces, se abre la pregunta: ¿qué es una derivada? La derivada es una herramienta matemática que mide la tasa de cambio instantánea de una función en un punto específico. Es decir, nos dice cómo varía una cantidad en relación con otro. Por ejemplo, en física, la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Matemáticamente, si tenemos una función f de x, su derivada denotada como f' de x se define como f' de x es igual al límite de h cuando tiende a cero, f de x más h menos f de x, todo esto dividido en h. Este límite se conoce como el cociente incremental y representa el cambio promedio de la función f de x en un intervalo infinitamente pequeño. Las características principales. eh, ya viene como tal el pendiente de la tangente, em, que es cuando la derivada en un punto nos da la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. El crecimiento y decrecimiento. Si f' de x es mayor a cero, la función está creciendo. Si f' de x es menor a cero, está decreciendo. Y la relación con máximos y mínimos. La derivada ayuda a identificar máximos, mínimos y puntos de inflexión. En resumen, la derivada es clave para analizar cómo cambian las cosas y para resolver problemas de optimización del movimiento. Ahora mi compañera les va a explicar un poco de las propiedades y aplicaciones de la derivada. Bueno, las propiedades de las derivadas son reglas que facilitan el cálculo de, de derivadas y que perdón, que nos permiten analizar el comportamiento de las funciones. Linealidad: si f de x y g de x son funciones variables, entonces a f más bg igual a f igual a x más b gx, donde a y b son constantes. Derivada del producto de regla del producto: si f de x y g de x son funciones derivables, entonces la derivada de su producto es f de x gx igual a f x g de x más f de x g de x. Derivada del cociente, regla del cociente: si fx y g de x son funciones derivables, la derivada de su cociente es f de x sobre g de x. Y sobre las aplicaciones de las derivadas tienen muchas aplicaciones en diversos campos. Algunas de las más importantes son la optimización, análisis de la velocidad y aceleración, estudios del comportamiento de una función y modelización del problema del mundo real. De plano activo el micrófono. Ahora continuamos con el problema. Entonces, para esta parte se plantea un problema donde se aplican las derivadas. En este caso tenemos que un ganadero posee 1000 metros de cerca eh, y pretende cercar este con un rectángulo. ¿Qué pasa? Que este terreno da con una casa, la cual, bueno, la pared de una casa, bueno,
que hace que solamente sean tres caras las que se van a acercar. Entonces toca colocar mucha atención a este tipo de partes de un problema porque ahí se van a reconocer ciertas variables. En este caso no vamos a trabajar con un cuadrado, sino perdón, con un rectángulo, sino solamente con las tres caras. Entonces nos preguntan cuál es la medida que se deben tener los tres lados del rectángulo para ocupar la mayor parte del área. Entonces, importante, planteamos la ecuación. Entonces, se tienen dos lados, dos caras del rectángulo, más la tercera, que puede ser la más ancha. Y es igual a los 1000 metros de cerca que se tienen. Se despeja la variable y, que va a ser el lado más ancho que se quiere encontrar. Entonces ahí la dejamos de quietecita. Luego planteamos el área. La ecuación, la fórmula del área es base por altura, x por y. Y luego reemplazamos y por el valor que se tiene. ¿Listo? Y ya pasamos de tener dos variables que no conocemos a tener solamente una, para que nos dé esta de acá. Entonces se procede a hacer una derivación implícita. Entonces no se aplica la fórmula por definición, sino que implícitamente ya sabemos las reglas. Entonces se multiplica el exponente por la variable que acompaña a la parte literal o también la conocemos como el coeficiente, el de acá. Entonces multiplicamos el exponente 1 por 1000 y se le resta a x, se le resta 1. Y al 2x a la 2 se resta 2 por 2, 4 y se le resta al 2, 1. Como podemos ver aquí está el procedimiento más explicado y nos da la derivada serían 1000 menos 4x. Luego lo igualamos a 0. ¿Para qué? Para encontrar un punto crítico, como ya lo mencionaron mis compañeras. Las derivadas tienen, o las funciones tienen un punto crítico. Este punto crítico es donde la pendiente es 0. Recordar que con la derivada calculamos la pendiente. Entonces, al igualarlo a 0, haciendo las correspondientes operaciones, despejando, nos da que x tiene un punto crítico en su punto 250, pero esto no nos dice si es un máximo o un mínimo. Entonces, en este caso, suponemos, inferimos que debe ser un máximo, porque es lo que estamos buscando. La función solamente puede tomar este valor máximo. Pero bueno, está bien. Ahí eso después podemos determinarlo. Entonces, ya tenemos el valor de 250. Aquí hubo un pequeño error. Qué pena acá. Aquí está planteado de mala manera y ya aquí está corregido. Aquí está. ¿Qué pasa? Que se cometió un error de que lo planteé con la derivada cuando es con la ecuación original. Entonces reemplazamos 250 por el lugar de la x. Al hacer la operación nos da que y vale 500, perdón. Entonces los valores que deben tomar los tres caras son de 250, 250 y 500 para que nos dé la mayor área posible. Al final, para determinar si es un máximo o es un mínimo, digamos que no tenemos la función graficada, simplemente reemplazamos en la derivada. Reemplazamos en la derivada y nos dan aquí con un número anterior a 250 nos da 40, una pendiente 40 y con un número después de 250 nos da un menos 40. ¿Sí? Esas son las dos pendientes. Como viene de una pendiente positiva, queda en un punto crítico de 0 y pasa a una pendiente negativa, inferimos de que es un máximo. Entonces, eso sería el problema y la solución. Eso fue todo. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias. Chao, compañeros. Muchas gracias. Feliz noche.